Congresista Geri, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Hola, buenos días, Giovanna. Buenos días, Manuel. Un gusto estar con ustedes. Un gusto saludarle y gracias por respondernos. ¿Cuál es la posición de Somos Perú y el Partido Morado en relación a este tema? ¿Están de acuerdo? ¿Hay que interpelar al ministro Walter Ayala y probablemente después censurar? Bueno, desde Somos Perú hemos sido los primeros congresistas que apoyaron la moción de interpelación, porque obviamente estamos en desacuerdo con este accionar que ha tolerado o ha sentido a un ministro de Defensa, Walter Ayala. Pero no nos hemos quedado solamente en la interpelación. El día de ayer, los congresistas de Somos Perú han presentado una moción de orden del día en el cual se solicita, en principio, que se declare una persona no grata, que es una declaración política del partido respecto a estos incidentes que lamentablemente enturbian la labor que realiza las Fuerzas Armadas y la injerencia del gobierno, y además solicita al presidente de la República y a la Premier que, bueno, renuncien a un ministro de Defensa, Walter Ayala. ¿No? Con esto queda claro que no solo están a favor de la interpelación, sino también de la censura. De hecho, Susel Paredes ha dicho interpelación que seguramente terminará en censura. O sea, sí la bancada está de acuerdo en interpelación y censura. Así es correcto lo que tú mencionas. Hemos visto, y lamentablemente, si bien es cierto, Somos Perú es un partido, una bancada que apoya por la gobernabilidad. La gobernabilidad no puede ser tan elástica y tolerar tantos errores, contradicciones, desaciertos, porque esto genera muchas veces inseguridad, desconfianza, y hace sentir que nuestro país va al despeñadero. Entonces, congresista, pero ¿sí? Ustedes no esperarían a ver un poco más de las pruebas, de las denuncias que se han presentado, por ejemplo, como los chats. Se ha hablado y los excomandantes, el excomandante Vizcarra dice y ha entregado algunos chats a la Comisión de Defensa sobre estas conversaciones, sobre estas presiones. Sin embargo, el ministro ha dicho que no hay absolutamente nada en esas conversaciones y que no existe esta denuncia, el motivo de esta denuncia, lo que motiva esta denuncia son puras cosas políticas. Ustedes están ya determinando que lo que está diciendo el ministro entonces es totalmente falso y están ustedes ya convencidos de su culpa con respecto a las presiones para los ascensos. Bueno, es claro lo que el excomandante declaró el día lunes, ¿no? Él señaló con nombres, apellidos, las situaciones, las presiones que se vieron, que se pretendieron ejercer contra ellos para poder ascender a ciertos militares. Entonces, creo que el simple hecho de estar envuelto en esas situaciones de parte del ministro como titular de la cartera, para nosotros es indicio suficiente para cuestionar su permanencia en el cargo, más aún por la posición que tiene y teniendo en consideración además que es un tema bastante sensible, entonces, el tema del proceso de ascenso de las Fuerzas Armadas. Entonces, para ustedes está clara la culpabilidad del ministro de Defensa, está clara la participación del presidente de la República también en estos actos de presión. El responsable político es el ministro, en este caso el ministro de Defensa, ¿no? Y es, creo que unánime de parte de todas las bancadas, o por lo menos de la gran mayoría de bancadas, ¿no? El responsable político. Y ahí terminaría el proceso, y ahí acabaría el asunto para Somos Perú y el Partido Morado. Digamos, se va el ministro responsable político. No quisieran indagar más si Pacheco respondió a otra persona, si el edecán de Ayala respondió a otra persona, si lo que dice el general Vizcarra le llega al presidente, ha tenido diálogo con el presidente, dice que tiene chats con el propio presidente. Digamos, no quisieran llegar o ver hasta dónde llega realmente este tema. Bueno, esa ya es otra etapa, que sobre la base de los chats que presuntamente se indicarían a otros funcionarios del gobierno, se tendrá que accionar. Y además existe, como ya se ha visto el día de ayer, las denuncias correspondientes de parte de la Procuraduría, que finalmente acabarán en algún tipo de pronunciamiento judicial. Sí, pero una cosa es el fuero judicial y otra cosa es el fuero congresal. Le pregunto, por ejemplo, si ustedes tienen tan clara la responsabilidad del señor Ayala, como acaba usted de decir a Giovanna, ¿estarían dispuestos a que el tema pase a una denuncia constitucional? Que digamos, eso sí está en el fuero de ustedes.
a una denuncia Obviamente. constitucional que podría terminar en inhabilitación o en cualquier otra cosa. Y en esa denuncia constitucional que tendría que verse, por supuesto, en las instancias correspondientes del Congreso, ¿se podría incluir, por lo menos en el marco investigativo, a Pedro Castillo? ¿Le parece eso posible? Vuelvo a decir, sobre la base de los chats que excomandante ha presentado la Comisión de Defensa, se tomarán las acciones correspondientes, ¿no? Y si tiene que incluir a modo de investigación a otros funcionarios, se tendrá que incluir. Es parte de una debida investigación, ¿no? Y Somos Perú va a estar de acuerdo con ellos porque es parte del procedimiento para finalmente llegar a la verdad de los hechos, que es lo que finalmente se busca, y que no se vuelvan a cometer ese tipo de injerencias. Yendo a la interpelación a otro ministro, al ministro de Transportes y Comunicaciones, ustedes lo estaban pidiendo, han presentado la moción. ¿Ustedes creen que se pueda incluir en el pleno de hoy? Bueno, depende si se exonera, si se amplía la agenda, se puede tomar en conocimiento para el día de hoy. Lo mismo con la moción que he comentado hace unos momentos respecto a Walter Ayala, ¿no? Tiene que haber una ampliación de agenda para que se tome en conocimiento de parte del Pleno, ¿no? Y si habría esta ampliación, que tendría justamente que ser unas 2 horas antes del Pleno, me imagino, 1 hora antes, la Junta de Portavoces, la mesa directiva, para decidir el tema de la ampliación. ¿Cuál sería la postura? ¿Tendrían la misma interpelar y censurar a Silva? Bueno, creo que son hechos distintos y que todavía en este caso, pese a los audios que puedan existir sobre una posición del ministro de Transportes, creo que todavía hay más hechos que analizar, ¿no? Porque al menos desde Somos Perú, hablo por los 6 congresistas de Somos Perú, nosotros siempre nos hemos mostrado, incluso desde los espacios municipalistas, a favor de una reforma de transporte. Y la reforma de transporte no pasa por personas, ¿ah? Sino pasa por ideas. Y pero justo el ministro pone una idea de retroceder a la reforma. O sea, justo en los diálogos y en la grabación, él promete, por ejemplo, el asunto de la extensión de las autorizaciones por 10 años. Y no hay nada más atentatorio contra la reforma del transporte, que lo que busca es un sistema integrado y acabar con el régimen afiliador que existe en Lima y en gran parte del Perú, que es, o sea, si usted defiende, municipalistamente hablando, Somos Perú, el tema de la reforma, nadie está yendo contra la reforma más que el ministro Silva en este diálogo con los transportistas. Evidentemente, lo que hay que evaluar es todo en su contexto. Finalmente, hasta ahora, más allá de los dichos o de las promesas que el ministro Silva haya tenido con ese grupo o sector de transportistas, no se ha visto ninguna acción concreta de remoción de la presidenta del ATU, que vuelvo a decir, no es la única persona calificada en todo el país para poder llevar a cabo una reforma de transporte. Eso sí es la posición de nosotros y en lo particular. Sin embargo de ello, hay que defender la reforma y obviamente con el control político que existe de parte del Congreso, del Parlamento, para corregir algunos excesos o errores del gobierno, pues frenar algunas acciones que finalmente puedan atentar contra las reformas que se han avanzado en el país. Vamos a ver si eso se cumple hoy con el tema de la agenda. Ha sido usted muy gentil, congresista José Gerí, por haber respondido las llamadas de Exitosa. Muchas gracias.